A nuestros políticos, a todos nuestros políticos, les encanta instrumentar a los pensionistas de cara a unas elecciones generales. No en vano son un caladero de 10 millones de votos, bastante movilizado políticamente, que por tanto puede terminar inclinando la balanza del ganador de unos comicios generales de un lado o del otro. El último en recurrir a esta táctica ha sido el candidato socialista a la presidencia del gobierno y además presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Escuchemos lo que comentó, lo que prometió, lo que anunció Pedro Sánchez en un mitin socialista este último lunes. Nosotros vamos a proteger nuestras pensiones, cada año y para siempre. Pensiones justas, y lo vamos a hacer a través de 3 vectores. El primero, el blindaje constitucional para asegurar la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones. En segundo lugar, la actualización de acuerdo al IPC, y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real. Y todo ello, esa actualización de acuerdo al IPC real, tiene que servir también para, de una vez por todas, durante esta legislatura, que esperemos empiece el próximo 10 de noviembre, podamos reconstruir lo que quebró el Partido Popular con su mayoría absoluta, que fue el Pacto de Toledo. Por tanto, Pedro Sánchez ha prometido en esencia 2 cosas. La primera, más a largo plazo y más general, es que tiene la intención de blindar constitucionalmente las pensiones al IPC, garantizando su revalorización de acuerdo con el IPC, de tal manera que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo conforme pase el tiempo y conforme los precios vayan subiendo. Esa es la promesa más genérica, más amplia. Y ya más en particular, Pedro Sánchez ha prometido que este mes de diciembre, después de las elecciones generales, y aun cuando él se halle en funciones y haya perdido las elecciones, aún en ese caso, se compromete a revalorizar las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real. Bien, veamos cómo estas 2 promesas se mueven entre la nada y el humo. Empecemos con la nada. El presidente del gobierno en funciones ha prometido que este mes de diciembre revalorizará las pensiones de cara a 2020 de acuerdo con el IPC real. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, lo que significa es que Pedro Sánchez efectuará en diciembre de 2019 una estimación de la inflación que prevalecerá en nuestro país a lo largo de 2020 y revalorizará las pensiones provisionalmente de acuerdo con esa previsión de IPC. Si, por ejemplo, se estimara que el IPC va a ser el 5% durante 2019, pues subirían las pensiones un 5% en diciembre para, digamos, blindar, proteger a los pensionistas de cara a la subida de precios que se experimentará a lo largo de 2020. ¿Y qué pasará si la inflación a lo largo de 2020 es más alta que la estimada inicialmente por el gobierno? Bueno, en noviembre de 2020 se procederá a un cálculo, a una estimación de cuánto se ha desviado la inflación con respecto a la previsión inicial. Si la inflación resultara ser del 6% en 2020, después de haber previsto una inflación del 5%, en noviembre se entregaría una paga extraordinaria compensatoria a los pensionistas equivalente al 1% de sus pensiones para cubrir el diferencial de inflación. Bien, hasta aquí es lo que ha sucedido durante los últimos 2 años. Rajoy ya lo hizo en 2017 para 2018 y Sánchez ya lo hizo en 2018 para 2019. Ello a pesar, recordemos, de que la reforma de las pensiones del año 2013, que sigue en vigor, nadie la ha derogado, establece que los políticos no pueden revalorizar las pensiones más de un 0,25% al año, mientras los gastos de la seguridad social sigan siendo superiores a sus ingresos. Pero bueno, ya digo, tanto en 2017 como en 2018, como parece en 2019, se anticipó cuál iba a ser la inflación del año siguiente y preventivamente se revalorizaron las pensiones en función de esa previsión de inflación. Bien, ¿dónde está la trampa que nos conduce a la nada en el anuncio de Sánchez efectuado este pasado lunes? Bueno, que actualmente la tasa de inflación interanual en el mes de septiembre es de apenas el 0,1%.
Es decir, si ahora mismo tuviéramos que tomar, en función de la inflación vigente hasta la fecha, una previsión de inflación para el año 2020, la previsión basada en el último dato que tenemos sería una revalorización inferior a la que impone como mínimo el índice de revalorización de las pensiones, es decir, el famoso 0,25%. En este gráfico podéis observar cómo la inflación lleva cayendo meses justamente porque conforme la economía se sigue desacelerando, las tensiones inflacionistas, que en gran medida responden a la laxitud del crédito dentro de la economía, pues las tensiones inflacionistas caen, las tensiones inflacionistas se reducen. Y esto parece que va a ser una tendencia, una dinámica que se va a repetir a lo largo de 2020. Es verdad que como la inflación este año ha sido muy baja, a poco que aumente el año que viene podemos tener una tasa positiva, pero si la desaceleración continúa su curso, lo más probable es que nos encontremos en un escenario de estancamiento de precios. ¿Esto qué significa? Que si Pedro Sánchez es moderadamente prudente en sus previsiones de inflación para 2020, el aguinaldo que les quiere entregar a los pensionistas en diciembre de este año, en función de su previsión de inflación para 2020, debería ser un aguinaldo prácticamente nulo, porque, insisto, la previsión de inflación ahora mismo está por los suelos. No en vano, el propio gobierno socialista se equivocó drásticamente en su previsión de inflación de 2018 para 2019. En diciembre del año 2018, el PSOE anticipó una inflación del 1,6% para el conjunto de este año. Ahora mismo, insisto, tenemos una inflación interanual del 0,1%. Por tanto, las pensiones no deberían haberse revalorizado nada en diciembre y se revalorizaron un 1,6%. Si aplicáramos la misma lógica que se suele utilizar en estos casos para estimar el IPC real, es decir, si el IPC a final de año supera la previsión de inflación con la que se revalorizaron las pensiones a principio de año, les pagamos una compensación a los pensionistas por la diferencia. Pues bien, si aplicáramos ahora esta misma lógica, los pensionistas deberían devolverle dinero al Estado porque les ha pagado por inflación mucho más de la inflación que realmente ha habido dentro de la economía. No parece que esto vaya a ser así, pero en todo caso, y debido al enorme error en su pronóstico que ya cometió el PSOE en 2018 de cara a 2019, parecería que en su nueva previsión de inflación debería ser bastante más prudente y no revalorizar las pensiones de manera muy acusada, dado que las previsiones de inflación ahora mismo, o la inflación vigente ahora mismo, y por tanto lo que podemos anticipar en función de esas previsiones y en función del panorama económico de desaceleración en el que nos vamos a sumergir el año que viene, las previsiones parece que apuntan a una inflación muy baja y, por tanto, si no queremos pillarnos los dedos revalorizando las pensiones mucho más de lo que probablemente suban los precios, habría que revalorizarlas a una tasa muy baja, que es previsiblemente lo que hará Sánchez. De momento se compromete de manera muy pomposa, de manera muy altisonante, a revalorizar las pensiones según el IPC real, y resulta que el IPC real ahora mismo es prácticamente nulo. Bien, esa es la nada. ¿Y qué decir del humo? El humo es básicamente la promesa ya recurrente por parte del Partido Socialista de volver a indexar las pensiones al IPC. Esta promesa, que suena muy bien para los colectivos de pensionistas que la vienen reivindicando desde hace tiempo, es una promesa que en sí misma está vacía si no se explica cómo se pretende financiar. Vincular las pensiones al IPC no es una medida que se pueda adoptar de una manera caprichosa o voluntariosa sin explicar con bastante detalle cómo se piensa financiar esta medida. Sin ir demasiado lejos, el Banco de España publicó hace unos días su estimación de qué sucedería con el gasto público en pensiones en caso de que revaloricemos sostenidamente las pensiones al IPC. Y, como podéis observar en el gráfico que aparece ahora en pantalla, la conclusión a la que llegó es que en el año 2050 el gasto en pensiones sería más de 3 puntos superior a aquel gasto en pensiones que prevalecería si no hubiésemos vinculado las pensiones al IPC.
Más de 3 puntos de PIB de gasto público no es una cuantía menor, no es una cuantía despreciable. Más de 3 puntos del PIB es la mitad, más de la mitad de lo que se recauda cada año por IVA. Por tanto, cualquier partido que proponga incrementar las pensiones, el gasto en pensiones en esta magnitud, evidentemente ha de explicar cómo piensa sufragar esos gastos. Máxime si el propio Partido Socialista quiere reformar la Constitución para garantizar no solo la dignidad y el poder adquisitivo de las pensiones, sino la suficiencia de ingresos del sistema público de pensiones. ¿En qué sentido uno puede incrementar el gasto en pensiones en más de 3 puntos del PIB y luego no explicar cómo se piensan sufragar esos más de 3 puntos del PIB de aumento del gasto? Desde luego no se trata solo de un ejercicio de irresponsabilidad, sino que se trata en última instancia de un ejercicio de ilusionismo. Se genera la ilusión de que las pensiones van a aumentar según el IPC, pero no se explica cómo se va a financiar ese programa de gasto. De hecho, si de verdad Pedro Sánchez quisiera revalorizar las pensiones al IPC manteniendo la suficiencia financiera de la Seguridad Social, como ya explicamos en otro vídeo, no tendría ninguna necesidad de derogar el índice de revalorización de las pensiones que impone que las pensiones no se pueden revalorizar más de un 0,25% mientras los gastos superen los ingresos. Si de verdad Sánchez quisiera revalorizar las pensiones al IPC garantizando la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, lo que haría es aprobar una batería de medidas que, mediante una sangría impositiva sobre el conjunto de la población, aumentaran los ingresos de la Seguridad Social y conforme los ingresos de la Seguridad Social aumentaran y fueran superiores a sus gastos y por tanto hubiese margen financiero real para revalorizar las pensiones al IPC, el propio índice de revalorización de las pensiones, si los ingresos superan los gastos, impondría automáticamente, incluso sin necesidad de que Sánchez lo apruebe de manera discrecional, impondría subidas de las pensiones superiores al 0,25%, superiores incluso, si los ingresos dieran para ello, al IPC. Por tanto, que Sánchez se quiera cargar el índice de revalorización de las pensiones al tiempo que promete de manera muy indeterminada que piensa ligar las pensiones al IPC, lo que pone de manifiesto es que su auténtica intención es cargarse el corsé que ahora mismo le constriñe para, durante unos años, revalorizar las pensiones al IPC y luego generar un agujero que no explica cómo piensa financiar y que de hecho no piensa financiar y generar un agujero que será legado a futuras administraciones que tendrán que ejecutar recortes todavía mayores de las pensiones como consecuencia de la irresponsabilidad política actual de vincular las pensiones al IPC sin poner sobre la mesa los ingresos necesarios para sufragar ese aumento sostenido del gasto. Por tanto, y en definitiva, por un lado, Sánchez ha propuesto aumentar las pensiones de 2020 con una inflación que ahora mismo está plana y que parece que va a estar plana el año que viene, es decir, ha prometido la nada. Y por otro, sigue prometiendo que su objetivo, su ambición, su esperanza es poder ligar las pensiones al IPC de una manera sostenible para la Seguridad Social, pero no nos explica qué masiva subida de impuestos piensa aprobar para permitir que a largo plazo las pensiones se puedan revalorizar sostenidamente al IPC. Y en tanto en cuanto no coloca ningún mega impuesto encima de la mesa para sufragar ese megagasto, lo que cabe pensar es que de nuevo está vendiendo humo para captar un porcentaje importante de esos 10 millones de votos pensionistas que tanto necesita él y cualquier otro político para encaramarse al poder y para enquistarse en los sillones de la Moncloa.